Muy buenas noches, profesor Elkin Fabián. Nosotros somos el grupo número 15 de Psicología de tercer semestre y estamos en Estadística Inferencial. Mi nombre es Diana Gutiérrez Rodríguez. Y mi nombre es Judy Paola Quintero. Gracias, profesor. Le doy paso a mi compañera. Juliana Vanessa Sierra Guerrero. Bueno, inicialmente vamos a entender cuál es la introducción del trabajo. Vamos a ver que la estadística inferencial es la herramienta clave de la psicología para generalizar hallazgos. Su función es tomar datos de una muestra pequeña y utilizando distribuciones que veremos a lo largo de esta presentación, como la t-Student o la chi-cuadrada, y las pruebas de hipótesis, determinar las probabilidades de que cualquier resultado observado, como la eficiencia de una terapia o la diferencia entre grupos, sea real y no producto del azar. En síntesis, nos permite tomar decisiones científicas bajo incertidumbre y proyectar ese conocimiento a toda la población. Nos vamos a enfocar en explicar los temas de estadística enfocados también hacia nuestra carrera, que es la psicología. Le doy paso a mi compañero. Claro que sí, profe. Bueno, y compañeras, para este caso vamos a hablar sobre la chi cuadrada. eh, digamos, para explicarlo de una forma como más simple y que podamos entenderla. Básicamente es una herramienta estadística que nos ayuda a responder ciertas preguntas, dudas, inquietudes, como por ejemplo, ¿existe alguna relación significativa entre dos variables? O, por ejemplo, lo que observamos en los datos realmente se parece a lo que esperábamos teóricamente. Esta herramienta nos sirve muchísimo y pues la ponemos en práctica en nuestro ambiente como futuros profesionales de la psicología. Digamos, cuando la podemos utilizar cuando se usa sobre todo cuando trabajamos con datos categóricos, es decir, datos que se dividen en grupos como por ejemplo género, tipo de terapia, nivel de ansiedad o respuesta de algún tratamiento. Para este caso vamos a visualizar la gráfica para entender un poco más cómo se representa, ¿sí? Y podemos hablar de que esta herramienta, bueno, esta fórmula nos permite, digamos, contextualizar un procedimiento estadístico utilizado para determinar si existe una diferencia significativa entre los resultados esperados y los observados, ¿sí? Es una herramienta categórica, podemos decir como tal. Le doy el paso a mi compañera Juliana, quien nos va a explicar el siguiente tema. Distribución de probabilidad hipergeométrica es una distribución de probabilidad discreta que que describe la probabilidad de obtener un cierto número de éxitos. Se utiliza comúnmente en estadística y probabilidad para modelar situaciones en las que se extraen elementos de una población sin reemplazo. Em, Como ejemplo, podemos em, entender este que dice, imagínate que tienes un bol de 10 galletas, que esa va a ser tu población, y 3 son de chispas de chocolate. Serán los éxitos. Se sacan 2 galletas, que esa será la muestra. La distribución hipergeométrica dice cuál es la probabilidad de que X número de esas 2 galletas sean de chispas, con la condición crucial de que al sacar la primera galleta, la composición del bol cambia para la segunda. A continuación, vamos a ver la fórmula y la gráfica que se usa para calcular la probabilidad de obtener un cierto número de éxitos en una muestra, donde cada extracción afecta la probabilidad de la siguiente. Lo que ya se había dicho anteriormente, se había explicado sobre esta probabilidad. A continuación, le doy el paso a mi compañera Judy. Gracias, compañera Juliana. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre qué
¿qué es la distribución T-student? ¿Sí? La distribución T-student es una variable de la famosa curva normal, pero se utiliza en un caso muy específico. ¿Como cuál? Por ejemplo, cuando tenemos muestras pequeñas, generalmente menos de 30 personas, y además no conocemos la desviación estándar real de la población, ¿sí? Una forma sencilla de entenderlo es con una analogía de salvavidas, ¿sí? Entonces, para este caso, por ejemplo, si tenemos mucha información y tenemos una muestra grande, pues usamos como la distribución normal. En este caso, pues se utilizaría un traje de buceo seguro y completo, pero si solo tenemos pocos datos y no conocemos toda la información, necesitamos un salvavidas y en este caso el salvavidas es la distribución T. Para este caso vamos a visualizar la gráfica de esta distribución, donde podemos visualizar que es una curva más ancha y con colas gruesas, porque reconoce que con pocos datos existe más incertidumbre y debemos considerar más posibilidades extremas. Para el caso de nosotros de la psicología, ¿sí? En la parte como ya práctica, esto es clave porque muchas veces trabajamos con muestras reducidas, ¿sí? Con poca información. Entonces, por ejemplo, un necesitamos evaluar intervenciones. Entonces, tenemos las muestras pareadas, que es un ejemplo, medir la ansiedad en un grupo antes y después de una terapia que nosotros hagamos. ¿Sí? La prueba T nos dirá si la reducción observada realmente se debe a la terapia o si si pudo haber sido ocurrida por azar. ¿Sí? O sea, básicamente estos resultados los arroja este procedimiento y son muy efectivos y para nosotros como futuras psicólogas nos va a servir muchísimo para nuestra práctica. Le doy el paso a mi compañera Juliana. Gracias, compañera. Bueno, ahora vamos a hablar de la distribución de probabilidad Poisson. Este es un modelo estadístico que predice la probabilidad de que un evento ocurre de manera rara o aleatoria en un número específico de veces dentro de un intervalo fijo de tiempo o espacio. Como ejemplo, vamos a hablar de unos de los errores tipográficos en un libro. Si en promedio hay 2 errores por página, la distribución de Poisson puede calcular la probabilidad de encontrar exactamente 3 errores en una página determinada. Esto significa que la probabilidad de encontrar exactamente 3 errores en una página es aproximadamente del 18.04%. A continuación, vamos a ver la fórmula para poder entender un poco más el tema. Y le doy el paso a nuestra compañera Diana. Muchas gracias, compañera Juli. Bueno, inicialmente vamos a hablar de la prueba de hipótesis de una cola, que también es llamada como unilateral. Es un método estadístico que se usa cuando se tiene una predicción muy específica sobre la dirección del resultado que se espera. Solo nos interesa saber si algo es significativamente mayor que o menor que un valor de referencia. Por ejemplo, saber si la terapia redujo la ansiedad. La zona de foco, que sería el análisis estadístico, el riesgo del error A en una sola cola de la curva de distribución, como lo podemos ver en la siguiente diapositiva donde tenemos la gráfica y podemos visualizar que es más potente y sensible para encontrar el efecto. Este va exactamente en la dirección predicha. La prueba de hipótesis de la cola de una sola unilateral, como lo podemos ver en la siguiente,
Respecto a nuestra carrera de psicología, podemos visualizar que es importante porque lo vamos a utilizar cuando el investigador, en este caso nosotras como futuras eh, psicólogas, no solo esperemos una diferencia entre grupos o condiciones, sino que necesitamos predecir la dirección específica de la diferencia mencionada. Luego tenemos la prueba de hipótesis de dos colas, también llamada bilateral, la cual es un método estadístico que vamos a usar cuando queremos saber si el resultado es diferente al valor esperado, pero sin especificar la dirección de esta diferencia. Entonces, no solo nos interesa si algo ha cambiado. Por ejemplo, el nuevo tratamiento afectó la concentración. Solo nos va a importar específicamente una pregunta, si hubo una variación, no como en la hipótesis de una cola. También vemos en la siguiente diapositiva la gráfica. Entonces la zona de foco es el riesgo A, que se divide en dos mitades y se coloca en ambos extremos, como lo podemos visualizar, de la cola de la curva. En síntesis, es la prueba más cautelosa, ya que un resultado debe ser extremadamente alto o extremadamente bajo para ser considerado significativo, lo cual vamos a visualizar en este caso en las gráficas. Finalmente, en nuestra carrera de psicología, la prueba de hipótesis de dos colas la vamos a utilizar cuando el investigador quiere determinar si hay una diferencia significativa entre dos grupos o condiciones sin predecir la dirección. Sirve esencialmente para detectar una medida que sea diferente a la otra, ya sea mayor o ya sea menor. Muchísimas gracias, profesor Elkin, por su tiempo, por la atención prestada. Nosotras fuimos Diana. Paola, Y Juliana. gracias, profe. Feliz noche. Gracias, hasta luego.